Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Pensamiento Continental, edición Arequipa. Mi nombre, Jorge Luis Ortiz, soy docente del campus Arequipa y estoy listo para empezar este nuevo programa. Hoy volvemos para conversar sobre un tema muy trascendental para la sociedad, como es la inclusión. Un tema además muy cercano a la Universidad Continental, ya que nos esforzamos por ser más inclusivos tratando de llevar la educación superior cada vez a más personas. De hecho, en el último ranking de la prestigiosa evaluadora QS Stars, obtuvimos el puntaje máximo de 5 estrellas en esta categoría. Pero antes, y como es costumbre, quiero darle la bienvenida a mi co-host Yaritza Pulch. Ella es estudiante de psicología del campus Arequipa. Yaritza, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, gracias por esa presentación. Pues muy bien, también quiero saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube y nuestros canales de streaming de audio. Es importante mencionar que por el fin de acercarnos a más personas en este episodio, vamos a contar con un intérprete en lenguaje de señas. Como dices, hoy volvemos con un programa que toca un tema clave en el que nuestra ciudad es muy importante, pues hace 8 años en Arequipa se fundó Lara, una escuela de capacitación en lengua de señas para oyentes. El trabajo que vienen haciendo no solo es necesario, sino que también es importante y urgente, sobre todo si tenemos en cuenta que de acuerdo a un censo nacional, más de 200,000 personas con dificultad para oír en nuestro país y sin embargo existe menos de 150 intérpretes en lenguaje de señas. Entonces, ¿quién está detrás de un proyecto como Lara? ¿Quién lo fundó? Jorge Luis, cuéntanos más, por favor. Así es, Yaritza. Hoy día conoceremos a un comunicador que viene emprendiendo en el ámbito social y que además busca cerrar brechas con lo que hace. Brechas entre las personas que viven en el mundo del sonido y las que viven en el mundo del silencio, como él mismo lo dijo. Él es Esteban Ramírez y hoy conoceremos un poco más sobre su historia. Esteban, bienvenido a Pensamiento Continental, edición Arequipa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y nada, acá contento de poder compartir las experiencias de Lara y experiencia personal. Gracias a ti por atender esta invitación. Esteban, nos gustaría empezar estas conversaciones como regularmente lo hacemos, conociendo un poco más sobre la historia de nuestros invitados. En tu caso, la historia tiene que ver mucho con la fundación de una escuela de lenguaje de señas que tiene como origen ese espacio en donde te criaste, te educaste, como es el seno familiar, ¿no? Un espacio en donde además la comunicación se daba a través del lenguaje de señas. ¿Podríamos contarnos un poco más sobre cómo fue tu niñez en este espacio y desde tu experiencia, además contarnos qué tipo de barreras enfrenta una persona con disminución auditiva? Sí, mis padres son sordos, somos 5 hermanos, los 5 escuchamos y nosotros aprendimos la lengua de señas como nuestra lengua materna, ya que fue lo primero que tuvimos que aprender para comunicarnos con nuestros padres e incluso lo aprendimos antes de poder hablar. Entonces toda nuestra vida, hasta el día de hoy, seguimos comunicándonos con nuestros padres en lengua de señas. Y aparte de ello, pues ya en esos tiempos también trabajando con personas sordas. Entonces es como que toda nuestra vida está relacionada a la lengua de señas de las personas sordas, ¿no? Y esta experiencia personal de convivencia con personas sordas, pues hemos podido notar diferentes barreras que ellos pasan, ¿no? Desde la niñez, incluso la primera barrera que muchas veces pasan son los niños sordos en su propia familia. Después también otras barreras que pasan es en el colegio, la falta de acceso a la educación, tanto en primaria y secundaria o como en la universidad también. Y esto también conlleva a que tengan un acceso limitado a la cuota laboral, ¿no? Entonces, justamente por ello es que nace Lara, ¿no? Para poder eh, contribuir en cerrar estas brechas que existen en las personas sordas y en la sociedad. Muy importante. Esteban, así como yo, hay muchos jóvenes que están escuchando en estos momentos y nos gustaría también que compartas un poco acerca de tu camino profesional. ¿Qué te llevó a estudiar comunicación y más tarde, cómo supiste que era el momento ideal para poder emprender? Bueno, siempre me ha gustado el tema de medios, entonces ingresé a Ciencias de la Comunicación, no con la idea en realidad de trabajar con sordos, en realidad mi idea, mi proyecto
al momento de ingresar a la universidad era otra. Pero ya en el transcurso y ya en los últimos años de la universidad hago mis prácticas en CONADIS y, y queriendo hacer mi tesis relacionada a las personas sordas, como una forma de comunicación alternativa, ¿no? Era la lengua de señas relacionada a mi carrera. Entonces es allí en mis prácticas en Arequipa donde noto estas brechas, ¿no? Que ya lo había visto en mi familia, pero no pensé que era como que en toda la sociedad, ¿no? Entonces es ahí donde digo, bueno, acá necesitamos hacer algo, tengo el conocimiento de la lengua de señas, conozco muy de cerca las características de las personas sordas, sé más o menos cómo podríamos plantear algunas propuestas de solución, y es así como nace Lara, ¿no? Como una escuela de capacitación de lengua de señas, y no solo es una escuela de capacitación de señas, ¿no? Sino que a nuestros estudiantes también los llevamos por ese camino de cómo realmente ser inclusivo, ¿no? Que es lo que uno necesita para realmente solucionar un problema real, ¿no? Efectivamente, lo que haces es el reflejo del espíritu de la Universidad Continental, porque nosotros resaltamos la importancia de pasar de los planes, ¿no? O a los proyectos, o de los proyectos a la acción, ¿no? A la realidad. Con el fin de impulsar el crecimiento y el desarrollo de todos los peruanos. Y nos congratula ver en Lara un emprendimiento en donde se mezcla la mentalidad y la acción emprendedora, ¿no? Y todo dentro de un enfoque social. Y de hecho, sigues emprendiendo, Esteban, porque sabemos que has abierto, junto con tu hermano, un restaurante con temática inclusiva. Si nos puedes contar al respecto, sería excelente. Y además, ¿por qué sería importante que hayan más emprendedores en el ámbito social en el país? Sí, justamente en pandemia, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, tuve la oportunidad de pasar más tiempo con mi hermano. Él venía a mi casa o yo iba a la suya, entonces allí conversando, él es muy bueno con las parrillas, desde antes de la pandemia siempre hacía reuniones familiares y las parrillas siempre le salían muy buenas. Entonces ahí donde conversando pues dijimos, ¿por qué no hacemos un restaurante con temática de parrillas y también metemos ahí la lengua de señas y trabajamos con personas sordas, ¿no? Porque siempre ha sido como que una visión mía de que sordos pueden hacer cualquier otro trabajo como cualquiera de nosotros. Entonces fue en plena pandemia donde ya empezamos a materializar la idea del restaurante, empezamos a hacer pruebas en vacío, a vender a nuestros amigos cercanos y después ya de unos meses, ya para inicios del 2021, encontramos un local en el centro de Arequipa, donde ya implementamos todo el salón, las mesas y la cocina, todo ello, y ahí es donde el 1 de marzo oficialmente abrimos a la seña, aun cuando estábamos con algunas restricciones de horarios, de circulación, etcétera. Pero bueno, nos lanzamos así nomás y gracias a Dios pues las cosas han ido bastante bien. Ahora ya estamos a 1 año y medio de haber iniciado. Hemos ampliado el local justamente por la demanda que tenemos y estamos con la proyección de al siguiente año poder o ampliar más o tener un segundo local, ¿no? Donde ya también sigamos trabajando con esta misma atención en lengua de señas con personas sordas, brindando esta misma atención, ¿no? Esteban, además, por lo que acabas de mencionarnos, no desligan el propósito social con el objetivo de rentabilidad, ¿verdad? En sus emprendimientos. Exacto, exacto. Nosotros vemos que los sordos pueden crecer junto con nosotros. Tenemos actualmente entre 2 a 3 personas sordas trabajando, entre mozos y en cocina también. Y la idea nuestra es que ellos puedan crecer con nosotros, ¿no? Mientras nosotros avancemos, ellos también van avanzando. Para ellos también es una bonita experiencia, ¿no? Trabajar directamente con oyentes, porque usualmente en el trabajo que ellos realizan, pues están en una área específica, realizando una función específica y no tienen un contacto directo con otros oyentes, ¿no? O con sus compañeros de trabajo solamente. Pero en este caso, pues comparten y tienen contacto directo con diversas personas, extranjeros, turistas nacionales, locales, mujeres, hombres, o sea, de todo tipo de personas donde ellos pues tienen ese contacto y la experiencia para ellos es muy gratificante también. Importantísimo. Asimismo, venimos hablando de 2 emprendimientos en el ámbito social y nos gustaría saber qué habilidades y conocimientos tuviste que sumar en tu camino para sacar adelante estas 2 empresas. Saber un poco de lo que es administración, un poco de marketing. En realidad uno cuando empieza tiene que hacer de todo.
de todo un poco tiene que saber, incluso cuando empecé Lara tenía que hacer como community manager, ser profesor, ser de conserje también, y bueno, después poco a poco uno va sumando personas y va delegando también responsabilidades, ¿no? Y lo mismo con Alaseña, empezamos mi hermano y yo, los dos solos. Igual tuve que hacer de mozo, de caja, de atención, de seguridad, de lavaplato, etcétera. Pero ya ahora ya tenemos un equipo que ya se empieza a hacer las otras funciones para que nosotros podamos encargarnos y responsabilidades de otras áreas donde ya podemos repotenciar, ¿no? Entonces creo que conocimientos básicos, hay que saber de todo un poco y también hacer de todo un poco, ¿no? Esteban, grandes reflexiones las que nos vas dejando en esta entrevista. Recuerdo muy bien cuando mencionaste el hecho de encontrar una oportunidad en un problema, ¿no? Y esto es algo que se ha venido dando con tus proyectos posteriores, después de Lara. Creo que también sería necesario que las personas que nos ven y que nos escuchen puedan entender sobre la importancia de aprender lenguaje de señas. ¿Qué mensaje podrías dejar al respecto? Bueno, en realidad la lengua de señas es como un idioma en realidad. Uno, si tiene el interés de aprender, tiene que estar consciente de que va a aprender un nuevo idioma con todas las características como uno estuviera aprendiendo inglés, francés, ¿no? Es el mismo tiempo de dedicación, tiempo de práctica, el tipo de esfuerzo que uno tiene que ponerle a la lengua de señas para aprenderlo bien. Y no solo basta con aprender, ¿no? Y decir, bueno, ya aprendí, hago un videito, ya hago un saludo en señas y ahora ya soy inclusivo. No, o sea, creo que nuestra idea va mucho más allá que solo aprender. O sea, tienes que ponerlo en práctica o aplicar ese conocimiento para el beneficio de otras personas sordas, ¿no? Y en este caso nosotros también tenemos un voluntariado donde los mismos estudiantes de Lara van y apoyan a niños sordos. Ahora que hemos regresado a la presencialidad, los chicos voluntarios van a los salones de clase donde hay niños sordos y les interpretan lo que el profesor está hablando en clase. De esa forma, el niño sordo accede a la información que se está brindando en clase y de paso que también el estudiante practica un poco de interpretación de señas. Entonces, ahí es donde recién uno puede decir, sí, realmente estamos siendo inclusivos porque estás aplicando, estás practicando y estás haciendo que un niño solo se vea beneficiado con ese conocimiento tuyo, ¿no? Entonces, no solo basta aprender y saber, sino también es ir y aplicar ese conocimiento. Ya nos vamos acercando al cierre, Esteban. Muy importante lo que mencionas. Y sin embargo, digamos, ¿qué podríamos hacer nosotros? Claro, seguramente no todos van a tener la oportunidad de formar parte de una escuela de lenguaje de señas, pero Esteban, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestros propios espacios de acción, de trabajo o en el hogar o en nuestras propias organizaciones para hacer de esta sociedad un poco más inclusiva? Bueno, creo que es parte desde tratar a todas las personas como personas, ¿no? Porque en muchos casos creo que se estigmatiza en el hecho de que si es sordo, entonces al pobrecito, ¿no? Hay que ayudarlo. No son pobrecitos y no necesitan como que nuestra ayuda siempre. O sea, son personas, son adultos, jóvenes, hombres, mujeres que pueden desarrollarse como cualquiera de nosotros. Pueden estudiar, pueden trabajar, desplazarse por la calle, etc. Solo que se necesitan los ajustes razonables, ¿no? Estos ajustes razonables, en el caso de los sordos, es el acceso a la información en lengua de señas, porque ese es su idioma. Entonces, simplemente es darles información en lengua de señas, darles los ajustes razonables, no como una persona ciega, quizás también, que necesita los ajustes razonables, el acceso a la información en un sistema braille, que las calles en las zonas urbanas puedan estar facilitadas para que ellos puedan desplazarse sin ningún problema, sin chocarse con algún otro objeto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se estigmatiza en que los niños con síndrome de Down o las personas con síndrome de Down pues son los angelitos, como siempre les llaman, pero no saben. Le dicen angelitos, pero a veces no se portan como angelitos. Entonces, no es que siempre estemos estigmatizando porque tiene esto o es así, entonces hay que tratarlos así o lo otro. No. Simplemente son personas, tratémoslo como quisieras que a uno lo trate,
con respeto, con esa dignidad que toda persona tiene, ¿no? Entonces creo que empecemos por ahí y poco a poco creo que ya lo demás información, mientras con más información, pues las cosas puedan ir mejorando, ¿no? Esteban, sería muy importante que compartas con nosotros y desde tu experiencia además, ¿cuáles son las circunstancias por las que atraviesa una persona que tiene estas discapacidades, por ejemplo, como las auditivas, para desarrollar su vida en su cotidianidad? Puedo darte dos ejemplos. Uno desde el área académica. Creo que es muy fácil que todos podamos pasar por esta pequeña experiencia, ya que hemos llevado clases virtuales. Simplemente si tú le pones silencio a tu computadora y muteas todo, o sea, no puedes escuchar nada, trata de entender una clase por una hora así, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque simplemente vas a ver las expresiones del profesor, quizás vas a ver que mueve los labios, algunos ademanes con las manos, pero no vas a entender qué exactamente está diciendo. Entonces creo que por ahí uno puede entender cómo es que las personas sordas hacen para entender una clase en un salón de un colegio o en una universidad. Es muy difícil para ellos acceder a ello y a entenderlo también. Totalmente de acuerdo e incluso una importante reflexión la que nos deja la entrevista de hoy. En verdad, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos y poder estar con nosotros presentes y compartirnos toda esta información. Te invitamos a despedirte y a contarle a nuestra audiencia en dónde te pueden encontrar, dónde podrían también saber más información sobre Lara y sobre las novedades que se vienen. Lara nos pueden encontrar en Facebook, estamos como Lara Lengua de Señas, también en Instagram. Todavía no tenemos un local, ya que tuvimos que cerrar por pandemia. Entonces, estamos trabajando todo de forma virtual, estamos brindando los cursos de forma virtual. El voluntariado sí está de forma presencial, ya que los chicos han regresado a clases, entonces por ese lado estamos apoyando, ¿no? Y en el lado de A la Seña tenemos el Facebook y el Instagram también, donde nos pueden encontrar como A la Seña. En el caso de Instagram como A la Seña Stick House. Y ahí sí estamos en la calle Cela 201, a 3 cuadras de la Plaza de Armas Arequipa, y ahí los esperamos para que puedan pasar un bonito tiempo. Gracias, Esteban, por la información. Estamos seguros que muchos de los que nos han escuchado van a buscar más datos al respecto y ponerse en contacto contigo y tu organización. Bueno, solo queremos recordarles que en la Universidad Continental creemos que el rol de Pensamiento Continental es conectar con nuestro propósito y tomar acción para cumplir objetivos. Imaginar y crear tu propia realidad apoyados en el conocimiento, aprendizaje y acción emprendedora. Es por ello que nuestro modelo educativo se adapta para que más personas accedan a una educación superior de calidad. Para conocer más, ingresa al www.pensamientocontinental.p. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast buscándonos como Pensamiento Continental Podcast. Además, que pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, LinkedIn y TikTok. Hasta el próximo episodio de Pensamiento Continental Podcast. Chao, Jorge Gracias por Luis. acompañarnos. Chao, chao. Cuídense.